El sumo sacerdote, vamos a denominarlo pues al Huillac Humo, y los sacerdotes menores eran los Vilcas, y las sacerdotisas, las Atlias, que eran las que convivían pues con las vírgenes del sol, eran las mismas vírgenes del sol. Anoten eso por favor. Apu Contiki Huiracocha. Y el sol era el Taita Inti. Secundarios eran la Quilla, Iyapa, el Coyur, la Pachamama, la Mamacocha, la Pariacaca, las Huacas y los dioses. ¿Sí? Dentro de su cosmovisión está pues este esquema, ¿no? El Hanan Pacha donde viven los dioses, el Kai Pacha donde vivimos nosotros, los mortales, y el Uku Pacha donde viven sus momias, o donde vivían todos sus descendientes, o los que fenecían, ¿no? Como festividades principales, ya habíamos mencionado que se tenía al Huarachico, que era el periodo en el cual, o la fiesta en el cual los jóvenes se graduaban como ciudadanos. Y a partir de allí, incluso para la organización militar, se determinaban los futuros cargos que pudieran estos tener en base a las habilidades que demostraban. Y aquí tenemos un ejemplo de eso, ¿no? Que ha sido recreado hace 7, 8 años atrás en Cusco, el Huarachico. Otra de las festividades principales es el Inti Raymi, que se ejecutaba en el mes de junio, ¿no? La fiesta del sol. Y el Aymoray, la fiesta del maíz o Sarasara en el mes de mayo, ¿no? No se olviden que el Huarachico era en el mes de diciembre. Con respecto a la educación, dos centros importantes de enseñanza han sido el Yachaywasi y el Lacriahuasi. En el Yachaywasi, a los futuros soberanos o nobles que van a ocupar los cargos de funcionarios eran educados y atendidos. Y aquí el principal responsable era el Amauta. ¿Dónde se graduaban? En el Huarachico. ¿Sí? En el caso de las Acleas Huasis, era justamente el lugar donde vivían las vírgenes del sol, mujeres seleccionadas tanto del pueblo como de la nobleza, y eran educadas por las mamaconas. ¿Sí? Estos eran grandes talleres para el Estado. Muchas de estas mujeres podrían ser sacrificadas para los dioses o regaladas como esposas a los nobles, y también simbolizaba una especie de alianza cuando alguna tribu deseaba anexarse al incanato de manera pacífica. Y aquí tenemos la moral inca, ¿no? Amasúa, no seas ladrón; Amayúa, no, Yuya, no seas mentiroso; y Amaquella, no seas perezoso. Las leyes incas. En la textilería vemos 5 tipos. Una que estaba dirigida a la confección de alfombras y frazadas, que es la de Chusi; la vasca, que era destinada a la elaboración de ropa de los umbi, que servía para la vestimenta del inca y de la nobleza; el tejido de plumería, con el uso de plumas multicolores, etcétera, que complementaba al cumbi en los templos y todo eso. Y eran también como prendas impermeables, ¿no? Para poder afrontar los problemas de lluvia, etcétera, etcétera. Y el Shakira, que era un tejido precioso, pues eran básicamente en las que se empleaban el oro y la plata, ¿no? De construcción muy delicada. A esto se complementa la música, que en el incanato se destaca por ser pentafónica, 5 notas musicales: re, fa, sol, la, do. Eso anoten también. Destaca pues sus instrumentos de viento como la quena, la zampoña, el pututo, y de percusión la tinja y el huáncar. Los géneros musicales que se conocen de los incas eran el aylli, el ayarachi y el yarabí o jarabe, ¿no?
una música melancólica. En cuanto se refiere a la danza, tenemos el caswa, canchapa, atamarca y el impi. Y en la literatura incaica, dentro de sus características, que era oral, anónima, panteísta, clasista y agrarista. Y dentro de los géneros, era una poesía lírica, la épica o narrativa y del teatro, que una de sus máximas representaciones conocidas por muchos de nosotros ha sido la obra de Ollantay, un joven general inca que se enamora de una de las hijas del inca, ¿no? Un trama muy interesante. Y tenemos a Cápac Mamaoclio, de los hermanos Ayer. Y entre los mitos tenemos el mito del Con, el mito de Nailan, el mito de Bicham, entre otros. Los incas también han podido elaborar un calendario majestuoso que tenía como eje esta representación que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas, que se conoce con el nombre de Intihuatana. ¿Alguien de ustedes conoce? ¿Nadie? El Intihuatana. Vamos viendo la arquitectura que resalta por el trabajo de piedra que ha tenido y la obra civil, religiosa y militar, ¿no? Dentro de lo militar se cree que Guarautambo, esa fortaleza encontrado justamente en esta comunidad campesina, forma parte de este grupo de fortalezas. No se ha podido encontrar mayor evidencia debido al asentamiento de la población hoy en día, pero por las características que se encuentran en esta comunidad, se cree que pertenece dentro de los tipos de arquitectura a la arquitectura militar. En la cerámica destacan pues el uso del color amarillo, negro, blanco, rojo y anaranjado, que permitían la decoración principalmente de figuras geométricas, ¿no? Círculos, líneas, que permitían representar animales, frutos estilizados, flores, plantas. Dos datos finales. El concepto de riqueza en el Tahuantinsuyo se consideraba de la siguiente manera: y pobre, básicamente el huérfano, a quien según el aporte de Franklin P. se le denomina Huacha. Entonces el concepto de que tenían. Un apartado nos refiere lo siguiente. En el caso del parto en el incanato se le considera como un hecho natural, como comer cada día, y no tenía mayor tipo de trato exclusivo y estaban eh, trasladándose de un lugar a otro, simplemente se apartaban de su grupo, daban a luz y buscaban el arroyo más cercano de donde se daban luz y inmediatamente bañaban allí a su hijo, con la finalidad de que este menor ya se acostumbre al clima muy, muy frío, resistentes a muchas enfermedades. Hoy en día para muchos de nosotros esto resulta ser descabellado, no creo que se practique, por conocimientos que demuestran que el recién nacido es bastante vulnerable, ¿no? Entonces, así como este tipo de datos, vamos a encontrar diferentes tipos de referencias culturales. Y nosotros, obviamente, que manejamos el sistema intercultural de desarrollo, tenemos que coger aquellas que nos van a ayudar a garantizar un bienestar global, un bienestar de todos. Listo. Pasemos ahora a revisar las preguntas, por favor. Tenemos un promedio de 20 minutos para poderlos hacer. Y ya
que empleamos para esta etapa. Imagino que ya tienen sus preguntas a la mano y yo voy a pequeña presentación aquí para unas evidencias y luego les presento la, las preguntas, ¿ok? A ver, dijo el ciego. Semana 4, ¿no? Listo. ¿Ya tienen a la mano sus preguntas, jóvenes, señoritas? Quiero participación, ¿ah? Sí, profesor. Ok. No, por fin está la visualización de esta. Listo. Semana 4, historia. Ya. Todos atentos a la primera pregunta, ¿ya? Las preguntas en esta semana han resultado ser bastante literales, ¿ya? Entonces, como son literales, vamos a ir haciendo ágil la resolución de las mismas. Vamos con la pregunta 1, por favor. Tengo 67 asistentes. Debe haber mínimamente 67 respuestas. Vamos ahí. Yasmín, Yanela, Lisette. Son 3 nada más. ¿Qué ha pasado? Los demás no saben, no opinan. Brandon, Evelyn, Angela, Tracy, Tania, Nicole. Rivert. Ok. La del Vamos a tomar profesor. su referencia ustedes como válidas. ¿Ya? Respuesta es la alternativa E, ¿no? Fuerza de trabajo y de producción. Fuerza de trabajo y de producción. Esa es la respuesta, chicos. Bien. Vamos a su frentecito, a la pregunta número 8. El mayor vínculo en los años del imperio es, esto también se les dijo en la clase, ¿cuál es el mayor vínculo en los años? También es la alternativa. A ver, el internet está jugándonos sus malas pasadas. Ya, ok, chicos. La alternativa 8, la respuesta, la alternativa E, ¿no? La pregunta 8. Vamos con la pregunta 2, rápidamente. Pregunta 2. Ok, Yasmín, Alexis, Yanila. Ok, alternativa D me indica.
La de Polanca, el Tamayoc, ¿no? Muy bien, chicos. Esa pregunta, por lo que veo, es la más sencilla que hasta ahora están ubicando, ¿no? Bien, vamos con la pregunta número 9. Pregunta 9. Pregunta 9. Pregunta 9. Ya. El SAPSI también aquí la mayoría está respondiendo. Pero yo les pregunto, el topo, ¿qué referencia tienen del topo? ¿El topo será ese animalito que conocemos? ¿Un roedor? Mm, el topo. ¿Qué referencia tienen del topo? Miren, les voy comentando ya, que no vaya a ser de que también les pregunten. El topo viene a ser una porción de terreno que les entrega el curaca a los recién casados para que puedan allí pues asegurarse el aprovisionamiento de su alimentación, ¿no? Sé que si ustedes se casaban en el incanato, ¿no? Definitivamente ya tenían su porción de terreno para que puedan sembrar, criar sus animales y también construir su vivienda, ¿ya? Ya, vamos con la pregunta 3. Todavía no lo hemos visto, ¿no? La pregunta 3. La familia del Inca formaba el Ayllu real, conocido como... Claro. Bien, Adelí, recién apareces, Adelí Travesaño, o Adeli, ¿no? Es la panaca, ¿no? La panaca real. Muy bien. Vamos con la pregunta 10. Las ferias que se desarrollaron para el intercambio de productos en el imperio eran, ¿cómo eran llamadas esas de ferias? San Arias. Bien, Johan Barrita. ¿Qué nos dices, Fiorella? Fiorella, ¿cuál es tu respuesta? Los catus, ¿no? Como la mayoría de ustedes está indicando ahí en el chat. Muy bien. Vamos con la pregunta 4. Pregunta 4. El hijo correinante en el imperio recibía el nombre de... El Auqui, ¿no? Auqui, no Auquis, ¿eh? Auquis es el viejo. Auquis es el viejo. Auqui nada más, por favor. No se vayan a confundir, no vaya a ser que en el examen le pongan Auquis, ahí sí van a marcar eso y se confunden. No es así. Auqui nada más, ¿ya? Vamos con la pregunta 11. En el incanato la mita consistía en... ¿Ya? Trabajo obligatorio a favor del Estado. Muy bien. Muy bien. La mayoría está full con esa pregunta. Vamos con la pregunta 5. Pregunta 5. La nobleza más importante del imperio de los incas es Sangre. sangre, ¿no? Muy bien. Vamos con la pregunta 12. 12. 12, 12, 12. La base de la alimentación incaica fue... Ya, en castellano, ¿qué significa Sara? Maíz. Bien, Alexis. Maíz. Anoten entre paréntesis allí en su solucionario. Maíz, ¿ya? Vamos con la pregunta 6, por favor. Bien, Tracy.
Pregunta 6. La base social del imperio de los incas. Ya. Ok, muy bien. Runas o Hatun runas, no se olviden, ¿no? Pregunta 13. Pregunta 13. Según la cosmovisión andina, es el lugar donde los malquis. ¿Ya? David, Roy, ¿qué opinan los? En el incanato se practicaba bastante el orfismo, ¿ya? El culto a los muertos. Tanto es así que las momias de los incas no eran enterradas como habitualmente se ha podido encontrar en las otras culturas, de las mismas que se han hallado los restos. En el Classroom les he ubicado un video que explica por qué es que no se hallan a las momias de los principales gobernantes incas, ¿sí? Y una bonita explicación que les voy a invitar a revisarlo. Y por ahí les voy a hacer algunas preguntas también al respecto, ¿ya? Entonces vayan revisando los materiales que se les esté proporcionando en el Classroom también, ¿ya? Vamos con la pregunta, pregunta 7. Pregunta 7. Ahí ya, bueno, un lapsus. Pregunta 7. Poblaciones itinerantes. Cuando habla de poblaciones itinerantes, se relaciona con el término de colonizadoras también, ¿no? ¿Ya? Son los mitimaes, ¿no? Mitimaes. Pregunta 14. Pregunta 14. El sumo sacerdote del imperio era llamado, ya, eso también les menciona el Huiyak Humo, ¿no? Huiyak Humo. Vamos con la pregunta 15, para que no se quinceen. En la cosmovisión andina eran los hijos del Inti y de la Quilla. ¿Cuál es la traducción de Koyur? En castellano, Koyur, ¿qué significa? ¿Quién sabe la traducción en castellano de Koyur? ¿Ya? Este término quechua se relaciona bastante con el nombre de Goyarisquisga. Goyarisquisga. Profesor. El Koyur se relaciona con la denominación del distrito de Goyarisquisga, les decía. Koyur, ¿no? River, me decías estrella, ¿no? Estrella, exactamente. El Koyur es la estrella. La estrella. También puede ser lucero alegre. Mm, claro, hay diferentes asociaciones, pero las que literalmente se vinculan a las estrellas, ¿no? Y dado a la explicación toponímica de Collarisquisga, es el lugar donde ha caído una estrella. Y de allí justamente surge pues esta explicación de la existencia del carbón que ha sido explotado durante la segunda parte del militarismo, ¿no? Vamos con la pregunta 16. Las mujeres de la nobleza inca eran preparadas en las... Una pregunta sencilla. Oh, bueno, Acleahuasi, ¿no?
en el Acliahuasi. Estas mujeres eran las famosas vírgenes del sol, mujeres reclutadas, no solamente hijas de los nobles, sino también existentes en la población incaica, que destacaban por su belleza, ¿no? Por su belleza. Vamos con la pregunta 17. Los poetas de la nobleza inca eran los... Ya, la mayoría, Arábicos. arabicus, arabicus, poetas. Vamos con la pregunta 18, pregunta 18. La máxima moral, no seas mentiroso, es Amayuya. Amayuya, ¿no? Amayuya. Pregunta 19. Principal fortaleza inca que se inició a construir durante el gobierno de Pachacútec. ¿Ya? Alternativa D, ¿no? Sacsayhuamán. Pero les recuerdo que no ha sido la única fortaleza que ha iniciado su construcción o ha construido Pachacútec, ¿no? La primera ha sido Ollantaytambo, ¿ya? Anoten eso, que la primera ha sido Ollantaytambo. Vamos con la última pregunta, jóvenes, la pregunta 20. ¿Cuál es la principal fiesta inca? ¿En qué mes se realiza el Inti Raymi? ¿En qué mes se realiza el Inti Raymi? ¿Junio? El 21 de junio. Junio, ¿no? Se vincula bastante al motivo del por qué el Día del Campesino es el 24 de junio. Hay esa relación, ¿no? Entonces, por allí, junio se constituye en el mes más productivo que tiene el agro, ¿no? Entonces, esa es una referencia. Bien, Tania, efectivamente es eso. Bien, chicos, de esta manera estamos llegando al epílogo de nuestra reunión y una vez más felicitar